Amigos de P1 Autos, bienvenidos. Como hacemos cada tanto, una entrevista en el estudio de Minca Media. Hoy nos toca hablar con Andrés Carfaña, director comercial de General Motors Argentina. Andrés, gracias por acompañarnos. Un gusto. Gracias, Diego, por la invitación. Un placer estar acá contigo. Bueno, hablemos de Chevrolet. Marca emblemática para los argentinos. Es Ford Chevrolet, es como Boca River, ¿no? Más allá de Fiat, Peugeot y otras tradiciones, vienen desde mucho antes, Ford y Chevrolet. Y sin embargo, Chevrolet es como que se reconstruyó y en el último año y medio reapareció o resurgió con una fuerza que parecía que no tenía ya la marca. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Fue un proceso muy importante, por ahí hay que ir un poquito más atrás para poner en contexto por qué se da ese cambio, ¿no? Claro, la verdad es que la marca en los años previos, con muchas restricciones para importar, para el acceso a las divisas, sufrió más que la media, vamos a decir, y se perdió bastante terreno. Fue un periodo en el que nos enfocamos a cuidar a nuestra red de concesionarios, cuidar a nuestros clientes, cuidar el plan de ahorro, cuidar la posventas, priorizar ciertas cosas que no eran tan relacionadas con el volumen, pero a partir de 2024, básicamente, fines de 2024, que pudimos empezar a traer volumen y con cierta estabilidad de precios, bueno, la estabilidad un poco más macro que ayuda a hacer negocios. Estamos viviendo un renacer de la marca, ¿no? Así que la verdad que estamos muy contentos con el momento actual y con cuánto hemos crecido básicamente el último año, año y medio. ¿Cómo midieron ustedes la respuesta de la gente? Porque es cierto, había poco volumen de autos, había como poca cantidad de unidades, pero también de oferta, y el consumidor, el comprador de Chevrolet debe ser como el de Ford, muy fiel a la marca y no cambian. Estas personas cambian un auto de esa marca por otro auto de esa misma marca. ¿Cómo fue la respuesta de la gente en esos años 22, 23 tan complicados? Es así como vos decís, Chevrolet es una marca muy tradicional, con una larga tradición, con ya más de 100 años en el mercado. Claro. Así que lo que veíamos claramente en ese periodo es que venían más clientes a comprar autos que teníamos para venderles, ¿no? Así que estaba muy clara el deseo o el apetito de nuestros consumidores fieles por tener más producto. Esa era la principal temperatura que uno tomaba a través de nuestra red de concesionarios. Y más allá de que ustedes no podían saber el futuro cuál iba a ser, ¿no? En ese momento, ¿hubo algún momento en el que pensaron que peligraba la operación comercial en Argentina? Porque 2 años seguidos de sostener una restricción tan fuerte, entiendo que debe haber sido complicado. Y había muchos rumores también, ¿no? De que Chevrolet podía volver a irse como en el 78, que fue la vez anterior. ¿Hubo en algún momento una evaluación de que podía peligrar la operación? No. Siempre estuvimos convencidos y apostando a hacerlo lo mejor y a esperar el momento oportuno para volver a crecer. Momento que apareció y ya hace 1 año y medio, el año pasado, por ejemplo, pasamos de 5,7 a 7,5. Exacto. De proporción de cuota de mercado, ¿no? De cuota de mercado, sí, que 2 puntos en un año es un montón. Sobre una base de 5 también es algo proporcionalmente grande. Este año no es que por haber hecho eso el año pasado nos frenamos, sino que nuevamente en los primeros 5 meses del año la industria en media, números simples, cayó un 10%, nosotros crecimos un 10% en valores absolutos, así que contra la industria crecimos un 20% más, además de lo que habíamos crecido el año pasado, perdón. Así que la participación de mercado de la marca sigue creciendo y todos esos clientes que nos estuvieron esperando hoy están contentos con nosotros pudiendo ofrecerles un portafolio muy grande de productos. Bueno, hay algo particular que se dio también, que tenían muy enfocado todo en Tracker, porque era el vehículo nacional y era el que podían tener disponibilidad, ¿no? O sea, también eso permitió que Tracker sea el sub más vendido del 23, si no recuerdo mal, ¿no? Tracker fue la SUV más vendida del 22, 23, 24 y 25. Fueron 4 años seguidos. Pero los 22 fueron las más vendidas de todos los segmentos, incluso de la C. Exacto. Bueno, eso tiene que ver también con esto de oferta limitada de autos de afuera, pero digo, estaban muy focalizados en Tracker y ahora volvió a crecer muchísimo el Onix, que no deja de ser una especie de heredero de la saga del Corsa, creo yo, del Classic, que fue un auto que marcó una historia también acá. Claro. Por ejemplo, el mes pasado
Onix, sumando las dos carrocerías con y sin baúl, fue el 7º modelo más vendido del mercado. Ahí está. Tracker fue 9ª. Onix había prácticamente salido del mercado durante un tiempo porque teníamos muy poca disponibilidad. La que había iba para plan de ahorro, así que el cliente retail que busca financiación, etcétera, no estaba pudiendo acceder. Desde el momento que el producto volvió, claramente se ve que el cliente lo sigue eligiendo, ¿no? Hubo un proceso en el año 2024, acá a lo mejor es muy técnico, pero a lo mejor está bueno explicárselo a la gente. Se abre la importación sin restricciones, sin siglas, demás, y durante todo el 2024 no crece tanto el mercado argentino. Yo entiendo que tiene que ver con lo que estaba pendiente, con la deuda que todas las fábricas tenían con sus proveedores y demás, que había que ir como normalizándolo de a poco. Ustedes son de los pocos que no entraron al Bopreal, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Correcto, nosotros no entramos, hicimos durante 2024 ese reacomodamiento. Como un saneamiento de cuentas, ¿eh? Sí, absolutamente, sí, desde todo punto de vista. Y nos preparamos para en 2025 ya con eso normalizado, con la base sólida para crecer, también renovar portafolio de producto a partir de las nuevas posibilidades que se daban, ¿no? Nosotros el año pasado renovamos prácticamente todo el portafolio, porque hablábamos de Onix, que se renovó Tracker, Montana, S10, Trailblazer, renovamos Spin también en el mismo periodo. Trajeron Silverado. Agregamos Silverado en el mismo momento y luego ya el año pasado agregamos Spark. Este año, sobre el inicio del año, Captiva. Fue el inicio de ventas de Captiva. Así que renovamos todo el portafolio que teníamos y que estaba costando renovarlo porque en gran medida venía de Brasil, y hoy ya además hemos agregado alternativas. Si comparamos hace un año, solo un año, es un cambio gigante en un teníamos año. 2 SUVs. Hoy se habla mucho desde hace bastante tiempo de las tendencias mundiales, que Argentina también ha ingresado, ¿no? En cuanto a las SUVs creciendo y creciendo y creciendo. Nosotros teníamos Tracker y Trailblazer. Claro. Hoy tenemos B y D. B y ¿no? D, exactamente. Hoy hemos ya agregado Sonic, agregamos Spark y agregamos Captiva. Claro. O sea que pasamos de tener 2 alternativas a 5 con 3 tipos de motorizaciones. Antes era solo a combustión, hoy tenemos eléctricos, tenemos híbridos. Así que la verdad que eso ha sido, al final del día, el motor del crecimiento de Chevrolet, ¿no? ¿Y cómo le está yendo Captiva? Que me parece que es una de las grandes sorpresas de este año. Estamos muy contentos con el producto. Tanto la parte tecnológica ha sido muy bien aceptada, muy bien adoptada por los clientes. Recordemos que es híbrida enchufable. Exacto. Con lo cual híbridos hay más alternativas, híbridos enchufables no hay tantas alternativas en el mercado, es una tecnología más moderna, digamos. Había algunas dudas en cuanto a la adopción de todo lo que sea enchufable. Sin embargo, en estos meses nosotros no teníamos ningún producto en esa gama de SUV-C. Claro. Y hoy ya estamos en 6%. Es enorme. La capacidad que tiene atrás, en las plazas traseras, es un departamento. Sí. Sinceramente, es un vehículo que perfectamente podría tener 3 líneas de asiento. Absolutamente, sí. La verdad que está muy linda, con muy buena tecnología, con muchísima capacidad y espacio, así que muy competitiva, con buen financiamiento. Apostamos mucho a ese producto. Creemos que va a ser uno de los motores de crecimiento de Chevrolet este año. Lo está haciendo. Hablábamos hace algunas semanas con Martín Galdeano en Ford, hicieron algo con la Territory. Martín Zuppi hace un par de semanas habló de Leapmotor como una marca generalista que trae un producto de China porque se entiende que hay como un acceso a una tecnología a un menor costo mucho más fácil y que les permite traer esos productos a Argentina y ofrecerlos a los clientes. Ustedes con Spark y con Captiva hicieron también ese camino, casi diríamos que entre los primeros de los que los recorrieron, ¿no? Nosotros hace unos años estudiábamos alternativas entendiendo que nuestra industria es cíclica, siempre lo fue, con lo cual entendíamos que se venía un ciclo de una industria en crecimiento que iba a dar posibilidades de explorar distintos nichos o distintas alternativas de mercado. Y veíamos en los países vecinos, tampoco es que había que adivinar, ¿no?, cómo los eléctricos y los híbridos venían avanzando, con lo cual empezamos a buscar alternativas con una mirada global. Hoy el mercado chino, nosotros tenemos varios joint ventures y ahí es donde la parte de híbrida eléctrica se ha
se ha desarrollado como para tener acceso a productos con una tecnología de ese estilo, más competitiva, ¿no? Con lo cual veníamos trabajando y bueno, el momento oportuno fue el año pasado para... Con el cupo. Con el cupo, exactamente, que lo pudimos aprovechar desde el inicio, que no fue el caso de la mayoría de las marcas tradicionales, ¿no? La explicación es muy simple, veníamos trabajando en eso desde hacía un par de años, ¿no? O sea que ustedes, sin necesidad del cupo, hubieran iniciado ese proceso igual. Como de hecho lo hizo Ford con Territory, que antes que tuviera el cupo trajo la naftera. Exactamente. Veníamos observando, General Motors opera en todos los mercados de la región y la tendencia era muy clara en cuanto a que el cliente, en cuanto tuviera la oportunidad iba a adoptar otras motorizaciones y otras energías. Con lo cual veníamos trabajando en traer tantos híbridos como full eléctricos. Full eléctrico sabemos que la adopción es más lenta porque depende mucho de infraestructura. Sudamérica en general, Argentina no es distinto, es un poco más lento en tener esa estructura. Pero los híbridos estábamos seguros de que iba a crecer más rápidamente, ¿no? Así que la cuota para ingresar vehículos sin aranceles ayuda a que los vehículos sean más accesibles para los clientes. Seguramente los hubiéramos traído igual, pero también seguramente hubieran sido menos accesibles o menos competitivos. O un volumen menor porque, claro. Exactamente. Argentina es un polo picapero, como dicen en Volkswagen, pero produce pickups por sobre todas las cosas. Ustedes son la única compañía que trae una pickup mediana desde Brasil, no la produce localmente. ¿Qué condición favorable y desfavorable tiene que la S10 venga de Brasil y no compita como industria nacional con Toyota, Ford, bueno, ahora las pick-up de Stellantis? A ver, es nuestra estructura de producción histórica, o sea, S10 se produce desde hace casi 30 años en la planta de San José en Brasil, con lo cual tenemos una planta dedicada con muy buena tecnología, un producto instalado, funcionando en todos los mercados donde los vendemos. Nuestra estructura de producción, o sea, por qué se hace allá una cosa y aquí otra, es simplemente una búsqueda de dónde es mejor localizar cada proyecto y la pickup está localizada ya desde hace muchos años, ¿no? Incluso por proveedores, etcétera. Exactamente. Nosotros tenemos un hub productivo con Brasil y Argentina, o Mercosur, como querramos llamarle, donde hemos ido especializando las distintas plantas en distintos productos. Hoy aquí producimos Tracker. Y S10, la verdad que no vemos una desventaja competitiva siempre que el mercado nos permita importar, o sea, el producto... Siempre que esté la frontera abierta, digamos. Tanto a nivel motorización, tecnología, comodidad, etcétera, es un producto que puede competir de igual a igual y lo hace con cualquiera, ¿no? Y está creciendo mucho S10. Estamos muy contentos. está recuperando, sí. Me parece. Sí, ¿no? sí, la verdad que estamos hoy ya aproximadamente en un 6-7% de participación. Yo digo, estos números no es que estemos satisfechos, ¿sí? Queremos seguir creciendo en todos los productos, pero si uno compara apenas un año atrás, S10 creció 50%. Claro. Con lo cual los números todavía no nos dejan contentos, creemos que hay espacio para seguir creciendo y hoy tenemos uno de los portafolios más amplios del mercado. Tenemos desde cabina simple, 4x2, 4x4, que pocos competidores lo tienen, y luego la gama de las cabinas dobles, desde Worldtrack hasta High Country, con un montón de opciones, ya sea para el que lo quiere usar para trabajar, mecánica, automática, 4x2, 4x4. Y en Agroactiva hace muy poquito acabamos de lanzar una nueva versión, la S10 Trailboss. Esto es un aprendizaje de una versión que hubo en Brasil cuando se cumplieron los 100 años en el mercado brasilero, que se hizo una versión para los road, una versión limitada, la típica serie limitada, con muy buena adopción de los clientes. Quedaron clientes buscando más, con lo cual se creó esta versión Trailboss, tiene otra suspensión, otros neumáticos, no es solo estético como a veces hacen las marcas, sino que realmente hay otra mecánica que hace, yo la probé haciendo off-road, hace que el manejo sea totalmente distinto. Es más extrema, digamos, que la de usar en semiurbano, digamos. Así es. No es que vaya a ser un producto de alto volumen, es un nicho, es algo específico, pero bueno, estamos buscando agregar alternativas específicas para los distintos clientes que tenemos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Cortito, enseguida volvemos con Andrés Carfaña, director comercial de General Motors Argentina.
crees que podés y si crees que no podés, estás en lo cierto. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Nunca pensé que la aventura más difícil de mi vida iba a ser un viaje de 30 cuadras. Una ciudad llena de dementes que te tiran sus bicicletas encima. Pozos asesinos del tamaño de acantilados. Tormentas salvajes, repentinas, desconsideradas. Hasta que afortunadamente el viaje más importante de la vida está cumplido. Salimos 2, volvimos 3. Honda WRB, preparada para la aventura más real de todas, tu vida. Kia. Movement that inspires. Segunda parte de la entrevista con Andrés Carfagna, director comercial de General Motors. Hablaba recién de la especialización en esto de una serie especial, acotada, para un público de nicho. El mundo del auto cambió demasiado en muy poco tiempo. Lo hemos visto con la expansión china y eso entiendo que obliga a todos a ser más eficientes, a buscar mejor el cliente puntual al que ofrecerle un producto. Por eso ustedes tienen la serie RS, por ejemplo. ¿Es como buscar el perfil justo que un cliente busque? Yo creo que también todo lo que vos decís es cierto, pero además el cliente también está cambiando. O sea, está cambiando la industria, está cambiando el producto. Hablábamos hace unos minutos de autos híbridos eléctricos que no existían hace un tiempo. Y el cliente también está cambiando en el sentido de las herramientas digitales. Estamos, sin dudas, buscando maneras de llegar a los clientes con alternativas específicas de lo que están buscando, pero también canales para llegar, dado que cada vez son menos los clientes tradicionales que caminan y entran a un showroom, a un concesionario, a explorar ahí las alternativas que tiene la marca. Seguramente van a terminar de negociar y entender algunas cosas específicas de la financiación, por poner un ejemplo. Pero ya hicieron toda una investigación antes y saben perfectamente, hoy más del 80-85% en base a nuestras estimaciones, ya van a terminar la compra habiendo explorado todas las cosas que nosotros tenemos para ofrecerles. Habiendo decidido ya el auto que quieren comprar, digamos, básicamente. Exactamente. Básicamente les falta terminar de confirmar precio y financiación, o si es por otro canal, por plan de ahorro, alguna cosa específica, pero en general hoy el cliente hace todo un trabajo exploratorio previo a través de distintos medios digitales que crean también subsegmentos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hoy se ve bastante en SVB. Claro. Nosotros acabamos de lanzar Sonic. Era la pregunta que venía, claro. Que le habla, por decirlo de alguna manera, a un subsegmento de clientes dentro de ese segmento que supimos liderar muchos años con Tracker, como decíamos, pero que hoy se crea un subsegmento, pero no solo por tamaño y precio, como históricamente se diferenciaban los segmentos, sino un cliente más digital, más conectado, que busca más diseño, que el auto lo represente más en cuanto a su impronta, a la imagen que quiere dar. Cosas que en nuestra industria, si nos vamos unos años hacia atrás, no eran características en las que pensábamos que el auto refleje. El auto reflejaba o potencia o tamaño, ¿no? Eran cosas o estatus incluso. Exactamente. El Cruz, por ejemplo, ¿no? O sea. Así es. Así que se ha vuelto un ambiente cada día más complejo, más dinámico y nosotros necesitamos transformarnos para acompañar a esos clientes, ¿no? ¿Tienen miedo que Sonic canibalice un poco a Tracker o justamente por esta diferenciación deberían abrir a más
clientes o más usuarios que entren en la marca y no necesariamente cambiar unos por otros? Esto último. Habrá algún cliente que iba a ir a Tracker y se pase, no lo vemos como un problema, pero no creemos que sea lo principal. Nosotros teníamos una brecha entre Onyx y Tracker, donde se creó un subsegmento nuevo. Otras marcas fueron saliendo con SUVs más pequeños, más económicos. Nosotros no lo teníamos hasta ahora. Por lo tanto, aquel que quería pasarse a un SUV, por ahí el salto hasta Tracker era en términos relativos era bastante grande, y Sonic viene a ocupar esa parte que creció muchísimo además, ¿no? O sea, quizás en otro momento hubiéramos dicho... Es el segmento que más creció, es el B, y el sub B quizás pareciera más todavía. Que es algo muy importante para poder desarrollar un producto, porque es muy difícil desarrollar un producto si cuando uno hace la cuenta no hay clientes para ese tipo de producto, ¿no? Sí, hacer un sedán hoy pareciera que no tiene mucho sentido porque el mundo está migrando hacia los SUV, ¿no? Ahora, ahí hubo una migración hacia un SUV, vamos a llamarle de entrada, un primer SUV, o sea, más pequeño, más económico que los SUVs tradicionales. Y Sonic viene a ocupar ese espacio, así que desde nuestro punto de vista viene a sumar clientes a Chevrolet que quieren tener su primer SUV, y Tracker les quedaba un poco más lejos. ¿Cómo le fue con la transformación del mundo? Volvemos un poco a lo híbrido y eléctrico. Hace 4 años el mundo entero iba hacia el eléctrico directamente, sin escalas, digo yo. Y de pronto apareció una escala porque el viaje se hizo muy largo y no llegaban. Y el mundo entero empezó a reconfigurarse. De hecho, General Motors había lanzado una política de eléctricos y empezó a migrar a también híbridos. ¿Hubo un apresuramiento? ¿Hubo normas que obligaron a ese apresuramiento, como por ejemplo las de emisiones en Europa? ¿O realmente la industria creyó que podían ir más rápido al eléctrico y después la realidad fue otra? Yo creo que todo eso es cierto. Hubo normas, hubo en determinados mercados subsidios hacia cierto tipo de tecnología que llevan hacia ahí tanto el consumo como los desarrollos. Y hubo también, por crecimientos en algunos mercados, algunas partes de Europa son un ejemplo. Sí, Noruega, por ejemplo, es como el icono de los la creencia de que la velocidad de cambio y de adopción de los clientes iba a ser mucho más rápido de lo que luego fue, ¿no? Con lo cual nosotros como norte, por así decirlo, seguimos creyendo que el eléctrico es a donde va la industria, solo que ahora lo vemos a una velocidad más lenta, ¿sí? Una transición más lenta de la que hubiéramos estado charlando hace 2 o 3 años, como decías. Pasa en la industria en general, o sea, todas las marcas habían puesto de alguna manera objetivos de que para determinado año iban a tener portafolios casi por completo eléctricos, y eso se está revisando. Nuevamente, nosotros creemos que a largo plazo el objetivo no cambia, va a ir hacia ahí por distintos motivos de eficiencia, contaminación, etcétera. Sí, la transición es más lenta, y ahí es donde entran los híbridos, ¿no? Los híbridos ayudan ante la falta de infraestructura en algunos lugares, como puede ser Sudamérica, que hace falta más tiempo para que se desarrollen, distancias más largas, como pasa con Argentina. Bueno, 7º país más grande del mundo, hay unas distancias enormes. Es súper interesante, lo tenemos acá enfrente, ver el caso de Uruguay. En Uruguay la adopción de los eléctricos ha sido mucho más rápida. Uno puede mirar impuestos, subsidios, infraestructura. Que también son distintos. Que también son distintos e influyen en el mercado. Exacto. Pero no se puede desconocer que las distancias entre los centros de población más grandes son mucho más acotados. Totalmente. Entonces esos temores a qué hago si me voy de viaje y no tengo dónde cargar, hay mercados donde disminuyen significativamente, ¿no? A Argentina le va a llevar más tiempo. Es muy loco porque uno dice, no, pero si quiero hacer un viaje no puedo con un eléctrico. Y si uno se pone a pensar cuánto tiempo del año uno hace un viaje, contra cuánto tiempo del año usa el auto en una ciudad, donde está, donde vive, donde trabaja, donde lleva a los chicos a la escuela, en realidad la adopción del eléctrico debería ser más rápida. Porque además uno lo puede cargar en la casa. Una vez una ejecutiva francesa de DS vino a Argentina, y cuando yo le pregunté por esto de la transición en Argentina para el mercado, dice, ¿usted tiene un surtidor de combustible en su casa? No. ¿Tiene un enchufe? Sí. Entonces, ¿qué me está preguntando? Y en realidad, si uno lo mira objetivamente, es así. Sí. Pero uno que piensa, lo que vos decías recién, pues tengo que viajar, necesito 1000 kilómetros de autonomía. ¿Y cuántas veces en el año viajas? Como para que justifique la compra de tu auto
pensar en el viaje, ¿no? Totalmente. Si ves los eléctricos puros, el consumo en Argentina, uno hace un zoom, un doble clic, la mayoría son un segundo auto de lugares, obviamente como la ciudad de Buenos Aires y el centro metropolitano, pero también se ve en Córdoba, en Mendoza, que personas que lo han comprado principalmente para el uso diario, pero sabiendo que es un segundo auto, el primero sigue siendo a combustión para esos viajes. Bueno, Andrés, hablemos un poco de la fábrica de Alvear, porque tiene un solo vehículo que hasta hace un tiempo parecía que era como un problema, tiene un solo modelo, y en realidad pareciera que la especialización termina siendo la que te da más escala, menores costos, y es mejor tener un solo producto y no tres. Pero dicho esto, Tracker se fabrica en Argentina y se fabrica también en Brasil, distintas versiones. ¿No queda muy grande la fábrica para el producto que están haciendo y el volumen que están haciendo, que de hecho bajó del año pasado a este? A ver, nosotros en su momento cuando decidimos hacer Tracker en 2 plantas, tenía que ver con ganar una flexibilidad en la producción para poder atender vaivenes de demanda. Antes decíamos el mercado es cíclico y lo hemos vivido en Argentina, ¿no? Tuvimos varios años alrededor de 400.000 y de repente hace poco subimos 50% el mercado de un año para el otro. Luego las industrias suben, bajan y han hecho que hoy podríamos tener más producción concentrada en Rosario, pero bueno, cuando se deciden las inversiones ya quedan de una determinada manera, ¿no? Nosotros venimos trabajando en la planta en ganar eficiencia. La planta tiene una tecnología y unos estándares de calidad de primer nivel mundial. La verdad que es un placer caminarla y ver cómo trabaja, la cantidad de robótica, automatización, es un ejemplo realmente. Estamos trabajando fuerte en ganar eficiencia, en ganar productividad. Necesariamente, es nuestra visión, en Argentina las plantas tienen que tener un componente de exportación muy importante, porque ese monoproducto, por más especialización que uno tenga, si va a abastecer solo el mercado argentino, los proyectos cuesta mucho que sean viables, ¿no? Con lo cual necesitamos que sean de exportación. Por la escala, necesitamos por la escala, exactamente. Ahí el mercado brasilero, bueno, estamos con un ambiente de normas, ¿no? De aranceles que hace que el principal mercado siempre va a ser Brasil. Ahí es donde se gana la escala. Así que hoy nos encontramos trabajando en eso para poder recibir algún proyecto futuro. La compañía, como todas las compañías, estamos todo el tiempo analizando proyectos. Algunos avanzan, muchos no avanzan, con lo cual estamos constantemente viendo alternativas para poder reforzar la producción en Rosario, que bueno, seguramente en algún momento llegará. Sería lógico, pero al mismo tiempo tengo la respuesta negativa, que sea una pick-up, pero tienen S10 y Montana en Brasil, entonces uno dice, no podrían ser una pick-up, ¿qué pick-up van a hacer? Silverado no lo van a hacer acá, tampoco tiene escala. Entonces, ¿qué habría que esperar? ¿Que sea otro SUV o quizás el joint venture que tienen con Hyundai termine decantando en que se haga una pick-up Hyundai? Son hipótesis, ya sé, y no me la vas a contestar, pero la lógica te lleva necesariamente a pensar en ese tipo de vehículos para que sea exportable, ¿verdad? Sí, Argentina necesita vehículos que tengan cierto valor agregado, por la problemática histórica de importación de piezas. Uno necesita que los productos tengan valor agregado. Nosotros lo buscamos a eso en su momento con Cruze, hoy con Tracker, con lo cual yo diría que toda la gama de SUVs funciona desde ese punto de vista. No necesariamente tienen que ser pickups, pueden ser de todas maneras utilitarios livianos. Hay varias alternativas que generan ese valor agregado necesario por la dinámica de la industria y la importación de partes y piezas, ¿no? Entró el cupo y gracias al cupo pudieron traer Captiva y Spark. Decías, aunque estuviera en el proyecto, se pudo acelerar el tiempo. Ahora viene el cupo de Estados Unidos, que está para reglamentarse, si Dios quiere, en agosto, que permitirá traer 10.000 vehículos de Estados Unidos, el país de la casa matriz de General Motors. Hay un montón de expectativa porque hay muchos autos muy lindos. De hecho, ustedes habían lanzado el Blazer eléctrico. Después lo presentaron acá, pero no lo lanzaron porque no se podía por las restricciones. Pero están también Tajo. Hay como productos muy interesantes para traer, ¿verdad?
Así es. La verdad que si ese acuerdo se confirma y se publica en agosto, como todo indica, nosotros estamos muy entusiasmados de los productos que podemos traer desde Estados Unidos, donde tenemos una gama de productos muy distintos a lo que estamos acostumbrados aquí, por lo tanto es complementario, que es súper importante, ¿no? No es redundante para nada con lo que hoy se comercializa. Y ahí hay dos grandes vertientes que es lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, nosotros en el verano pasado mostramos en los típicos stands en Cariló Tajo, como una forma de ver qué reacción había de la gente que iba al stand. Para medir a la gente. Para medir la temperatura, y la verdad que fue espectacular, En Agroactiva hace poquito nuevamente lo pusimos, y uno lo que ve es que la gente que va al stand mira todo, pero va derecho ahí. Pero ahí hay como un imán, ¿no? Claro. Con lo cual... Es que son vehículos impresionantes, ¿no? Sí, realmente esa es la palabra. Son vehículos que impresionan, la gente va a sacarse fotos al lado del vehículo, no es simplemente ir a mirarlo, ¿no? Es llevarse también un recuerdo. Y con Blazer EV, cuando hicimos algo similar, un poquito más atrás en el tiempo, también en los stands de verano pasaba exactamente lo mismo. Con lo cual te decía, hay dos grandes vertientes en cuanto esté el acuerdo con Norteamérica. Uno son las SUVs full size, como Tajo, como Suburban, como Traverse, que creemos que pueden funcionar en nuestro mercado, con volúmenes limitados, está claro, no son productos masivos, pues tienen un valor más alto, pero claramente hay un público para eso. Y en el otro extremo, el otro pilar, serían vehículos como Blazer EV, o sea, tenemos en Norteamérica vehículos eléctricos premium que vendrían a complementar lo que nosotros ofrecemos aquí hoy con Captiva como el vehículo más alto, bueno, traer una o dos alternativas por sobre Captiva. Así que estamos siguiendo muy de cerca todo lo que se habla en cuanto al acuerdo. Necesitamos que salga como todos para entender la letra chica. Exacto. Qué características va a haber que tener en cuenta, qué hay que cumplir, qué no, para poder decidir qué traemos, pero ese tipo de modelos están bajo análisis y creemos que los vamos a poder traer, ¿no? Y la última, este año General Motors empezó a correr en Fórmula 1 con la marca Cadillac. Y es una marca que genera mucho glamour, ¿no? Por lo que es. En Estados Unidos ya sabemos lo que son, y con este acuerdo podrían incluso también venir. Digo, ¿existe la posibilidad de que Cadillac llegue a Argentina? En Chile están, de hecho. Ahora están en Brasil también. Bien. Cadillac es una marca tradicional norteamericana de lujo que en estos últimos años se ha ido globalizando, ¿sí? Hoy vendemos... Salió de Estados Unidos, es cierto. Salió de Estados Unidos, lo cual no había sucedido, o de Norteamérica, lo cual no había sucedido por décadas, ¿no? Con lo cual ha comenzado su globalización, también ha comenzado en Sudamérica, la lanzamos en Brasil hace nada, muy poquito, es el primer mercado donde estamos explorando. Son pasos que hay que ir dando, ¿no? O sea, si podemos pensar un futuro donde la tengamos en Argentina, sí, por supuesto, está dentro de las hipótesis de traer full size de Estados Unidos, o sea, como tantas otras cosas que tienen que darse los acuerdos, seguir madurando el mercado, ¿no? De todas maneras, nosotros creemos que Chevrolet tiene mucho por crecer todavía en Argentina. Si mañana se instaura el acuerdo con Estados Unidos, lo primero que vamos a traer es Chevrolet, vamos a complementar el portafolio, vamos a fomentar el crecimiento, mientras llega el momento para explorar... ¿Corvette? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque también hay un público que quiere ese tipo de autos. Sí. Todos los productos que tenemos en Estados Unidos van a estar bajo análisis cuando tengamos la letra chica del estudio, y ahí iremos avanzando uno a uno a medida que se pueda, ¿no? Andrés, muchísimas gracias por tu visita, muy interesante. Gracias a vos. Bueno, la palabra de Andrés Carfagna, que nos visitó en Minca Media para este nuevo encuentro con los directivos de la industria automotriz. Breve pausa, tenemos un poquito más del programa y después ya para el cierre. Y un día, algo te marca, aunque todavía no sepas por qué. Y un día estás dando el primer paso hacia eso que querés. Y un día entendés que la montaña empieza mucho antes de subirla. Y un día tu sueño es más grande que cualquier desafío. Y un día ya nada te detiene.
hasta llegar a la cima de tus sueños. Y un día, Hyundai. Eso es, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al de al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todo. ¡Vamos que soy! Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable, con techo solar panorámico, nueva central multimedia de 15,6 pulgadas y más de 1000 kilómetros de autonomía. Nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable. Espacio para que la vida suceda. Pasé mucho tiempo en el espacio. Extrañé muchas cosas de la Tierra. Las personas, la comida. Pero es irónico. Porque lo que más extrañé allá arriba fue el espacio. Nuevo Taos, espacio y tecnología en tu camino. Llega un momento en el que la vida se vuelve más híbrida. En esta etapa, la clave es disfrutar el camino que elijas para todas tus versiones. Nuevo Yaris Cross. Bienvenido a tu primer Toyota híbrido. Un par de reflexiones finales. Después de haber entrevistado a Andrés Carfagna, que no es el CEO de Chevrolet en Argentina, porque no hay CEO de Chevrolet en Argentina, es la persona más importante en la filial local, director comercial, que en varias automotrices, no es este el único caso, es la persona que controla el día a día, la operación comercial e industrial, incluso por sobre el CEO. El CEO termina siendo muchas veces una figura que se dedica más a lo político, y en algunas marcas existe esta situación. En Argentina directamente no hay CEO, es Andrés Carfagna el director comercial y la persona de mayor responsabilidad y cargo de la filial. Dicho esto, un par de cosas que quedaron de la entrevista y que me parece que vale la pena resaltar, ya sin Carfagna en cámara, sin estar en la entrevista, sino como una opinión que agregamos a esta interesante entrevista. La primera es que Chevrolet fue la única automotriz que no entró al BOPREAL. El BOPREAL es el bono que creó el gobierno de Javier Milei, apenas asumió a los pocos días, para asegurar que todas las fábricas, no de autos, empresas argentinas, productoras, manufactureras, que tenían deuda con el exterior porque en los últimos 2 años del gobierno anterior había tan pocos dólares que había una restricción, la famosa CIRA, que era una especie de autorización discrecional de cuánto podía o no podía una empresa pagar al exterior, que había que hacerlo a través del MULC, el Mercado Único y Libre de Cambios. Es un tecnicismo, pero vale la pena explicarlo un poco. Todas las automotrices, y sobre todo las que tenían más volumen, como por ejemplo Toyota, la que más deuda tenía, porque es la que más también produce y exporta, e importa porque parte de las Hilux se hacen con componentes importados, además de todos los autos que vienen de Brasil, importados. Todas las fábricas entraron al BOPREAL. El BOPREAL es un bono que había que pagar, no es que te lo daban el gobierno. Vos tenías que invertir en los bonos que aseguraban que a partir de 2027, es decir, todavía no está vigente, se empezaba a recuperar la deuda garantizada por el gobierno. Chevrolet fue la única que no entró al BOPREAL. Decidió reorganizarse o reestructurar sus costos, sus deudas, por sí mismo. Y por eso tardó todo 2024 en empezar a tomar impulso nuevamente. Por eso al final de ese año fue el relanzamiento, en noviembre del 24, el relanzamiento de la marca. Habían estado todo el 2024 recuperando el estatus económico, financiero de la marca para poder continuar con una operación razonable, lógica,
en Argentina desde entonces. Por eso 2024 fue el relanzamiento, 2025 hubo un segundo relanzamiento con la renovación de más productos como Onix, Tracker, etc. Y la presentación de Captiva, que, como bien dijo Andrés, es un producto muy particular porque es el primer híbrido enchufable que trae Chevrolet desde China al mercado argentino. Punto 1. Se las arreglaron solos y lo hicieron bien. Y en 2027 no tienen que recuperar nada. Ya recuperaron lo que había que recuperar antes. El resto de las marcas tomó el Bopreal y recién en 2027, cuando el gobierno empiece a pagar esos bonos, van a poder saldar sus deudas con casa matriz o proveedores del exterior. Esa es una de las frases. La segunda es la historia de Chevrolet. Y no es menos importante. Cuando en 2022-2023 estaba tan reducida la operación comercial de Chevrolet en Argentina, hubo muchas personas muy conocedoras del ambiente. Yo entré en 2021 a la industria. Hasta ese momento yo me dedicaba a las carreras de autos. Entonces, entrando en este mundo de la industria, yo escuché a muchas personas conocedoras diciendo que el último apague la luz. Chevrolet se vuelve a ir de Argentina. Y la verdad que sonó bastante exagerado, pero el escenario era complejo. Las grandes corporaciones muchas veces no pueden explicar lo que están haciendo y por qué. Ahora lo sabemos. Esto de no entrar al Bopreal tuvo que ver también con ordenar las cuentas. Y acá sí me remito a lo que hizo Pablo Sibila con Renault. Cuando él dijo, no vamos a entrar en guerra de precios porque la rentabilidad no puede ponerse en duda, no puede ponerse en riesgo, hacía esto mismo. No vamos a perder para ganar volumen. No vamos a perder dinero para vender más autos. Chevrolet en su forma, en su estilo, en su método hizo exactamente lo mismo. Hoy, Chevrolet Argentina, lejos de que el último apague la luz, está viendo qué proyecto instala en Rosario, en una modernísima planta que tienen en Santa Fe, la planta argentina, en la que se fabrica únicamente Tracker, en la que una semana por mes no producen porque no tienen demanda, porque el volumen de autos no es el suficiente para estar actuando o produciendo, fabricando todos los días, de lunes a viernes, y entonces una semana por mes no trabajan. Es parte de ese mismo proceso de readecuación y de entender cuál es el camino mejor para tomar. El mundo del auto, como hemos dicho en todas las entrevistas que hicimos en P1 Autos con otros ejecutivos de la industria, cambió tanto en los últimos 2 años que las referencias cambiaron por completo. Entonces hay que tomar decisiones que se puedan aplicar rápidamente, porque el mundo puede volver a cambiar en 2 años de nuevo. No solamente Argentina con su cuestión política, el signo político del gobierno y la política comercial o económica que tenga quien gane las próximas elecciones, que puede ser el mismo o cambiar completamente, estamos acostumbrados a eso, sino el mundo del auto entero, el que cambia rápidamente en muy poco tiempo. Recuerden que en 2021 el mundo iba, 2021, 2022, el mundo del auto iba hacia la electrificación pura, sin escalas. Y después se dieron cuenta que era un camino equivocado, muy apresurado, y están todos volviéndose atrás, perdieron millones de dólares en proyectos que no terminaron, o en proyectos que, aún terminando, no tuvieron el éxito comercial que esperaban, y entonces muchas marcas, después de perder muchos millones de dólares, cancelaron proyectos eléctricos y se convirtieron a proyectos híbridos. Entonces la decisión que tiene que tomar General Motors no es fácil, es ver qué producto ponen en Santa Fe para que sea rentable, para que tenga escala industrial, para que sea exportable y no solamente para el mercado local como es hoy Tracker. Solamente estas 2 reflexiones porque me parece que tiene mucho que ver con lo que queremos hacer en P1 Autos, que es entender la industria automotriz, no solamente el mercado automotor, que es otra cosa, es la venta, la compra, el consumo de autos, sino la producción de automóviles. Como dijo Gustavo Salinas, presidente de Toyota, en nuestro primer programa, Argentina es el 4.º país del mundo en mayor cantidad de camionetas producidas, después de Estados Unidos, China y Tailandia. Y ese es un valor que tiene la industria automotriz y por eso todas están migrando hacia las camionetas. Chevrolet no lo va a hacer. Chevrolet no puede hacer una camioneta Chevrolet. ¿Por qué? Porque tiene la S10, porque tiene la Montana, que se fabrican en Brasil y que tienen su red de proveedores, es decir, su contención de costos en Brasil. Si se trae un utilitario que tenga que ver con la integración o el joint venture, esta asociación que ha hecho General Motors con Hyundai, podría ser una salida y entonces sí producir
por ejemplo, una pickup compacta, ni siquiera tiene que ser una mediana con chasis, puede ser un monocasco de Hyundai para toda la región. No lo sabemos, lo sabremos en algún momento, y si no, será otro proyecto que tenga viabilidad de exportación. Carfaña lo dijo bien claro, es necesario que gran parte de la producción, más de la mitad, sea para exportar. Y ese es el objetivo que tiene la marca para su próximo proyecto industrial en Santa Fe. Listo, hasta acá llegamos. La semana que viene probamos el Kia K4, uno de los autos que recupera la silueta sedán, que apuesta por los sedanes, y alguna cosita más, porque estuvimos en el sur, en Neuquén, haciendo la experiencia del Jeep Nature, un programa que, además de probar autos en condición extrema, como son los Jeep, también tiene una finalidad social, que en este caso es combatir los incendios forestales. Los espero la semana que viene aquí en P1 Autos. Recuerden suscribirse al canal, enviar sus mensajes, hacernos comentarios sobre el contenido y por supuesto volver la semana que viene. Hasta entonces.